Bienvenidos al Carrusel de las Palabras. El día de hoy vino un invitado muy especial. ¿Quién será? Hola chicos, soy el género narrativo. El día de hoy los voy a invitar a dar un paseo por las palabras. ¿Saben a qué lugar iremos? Así es, vamos a ir a las Islas del Rosario. Pero, ¿cómo viajamos con las palabras hasta allá? Con un cuento. Pero antes, quiero preguntarles, ¿saben qué es un cuento? Coméntalo con tu maestra o tus padres. ¿Han contado historias a sus papás o amigos? ¿Qué historias han contado? ¿Cuál es su parte favorita de la narración o historia? ¿Qué podemos hacer para contar una historia y que ésta sea muy emocionante? Veo que saben mucho sobre el género narrativo. Ahora sí, a viajar. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ay, cierto, se me olvidaba algo muy importante. Se me olvidó preguntar qué necesitamos para viajar con las palabras. Necesitamos muchas cosas, ¿no lo creen? Pero sobre todo, necesitamos mucha imaginación y alegría. Ahora sí, comencemos a contar nuestra historia. Vamos a iniciar contándoles la historia de Pablito y sus padres en las vacaciones del año pasado. La historia lleva como título Los animales tienen voz. En una fresca y calurosa mañana se encontraba Pablito, un niño de tez trigueña y ojos grandes, nariz algo ovalada, dientes blancos como un trozo de algodón y su cabello azabache rizado. Él era un niño muy valiente y soñador, quien veía en los animales un profundo respeto y admiración. Pasaba tardes enteras contemplando revistas y páginas de internet que mostraban lugares asombrosos donde se encontraban especies poco fáciles de contemplar, pero con características particulares que permitían el sostenimiento de todo un ecosistema. Perdía la mirada, imaginando si algo pudiese atentar contra la existencia de aquellas magníficas especies. Esa mañana propuso a sus padres tomar unas vacaciones con la firme intención de hacer realidad tener de cerca a aquellos amigos que desde la distancia acompañaban. Los padres de Pablito, Ana, una excelente y humilde costurera, quien desde su máquina escuchaba innumerables historias y recuentos que Pablito compartía con ella, decidió elegir junto a Joaquín, su esposo, una idea que rondaba su cabeza para que esas vacaciones fueran reales. Joaquín hacía poco había recibido una bonificación por ser un excelente trabajador, puntual y honesto. Ese dinero sería utilizado para unos arreglos en casa, pero Ana pensó, Pablito merece vivir algo mágico que continúe con ese deseo de proteger a los animales y el medio ambiente. Pero para ello, ir a su hábitat y ver algún animal de esos muy de cerquita sería inolvidable. Este hermoso lugar se trataba de las Islas del Rosario en la ciudad de Cartagena, un lugar fantástico con un clima inigualable, aproximado a los 32 grados, rodeado de cantidades inimaginables de agua. Una brisa refrescante que evocaba en Pablito la diversidad de ecosistemas que allí encontraría, especialmente en el medio acuático. Así que apenas llegaron al hotel, su primer lugar a visitar era el acuario. Sus padres, encantados en complacer a Pablito, de inmediato acudieron a su petición. Para llegar al acuario necesitaban viajar en una lancha aproximadamente una hora. Al llegar, el guía que los acompañaba les comentó que habían algunos animales que se encontraban en peligro de extinción. Algunos eran el delfín rosado y la tortuga carey.
Mientras Francisco el guía hablaba, Pablito sintió una tristeza que invadía todo su ser y fue en ese momento que decidió que ahorraría todo el dinero de sus domingos, el de sus onces, e iniciaría a promover en sus redes sociales para formar una cadena alrededor del mundo que llevaría como nombre Los animales tienen. Esto con el ánimo de recrear aquellas miradas que podía capturar en los animales, pues aunque no hablan con palabras, Pablito estaba convencido que sus gritos de auxilio debían retumbar a donde su blog llegara. Tomó su cámara e inició con su recopilación de imágenes. Y vaya sorpresa, cuando al tomar su primera fotografía, un hermoso pez le sonrió, pero pensó, deben ser locuras mías. Continuó su recorrido y de repente una nueva fotografía reveló una profunda tristeza. Así que apresurado fue a Francisco y le suplicó le hablase de aquel delfín que su tristeza impactó. Francisco dijo, será todo un placer, Pablito. Caminaron 2 pasillos y comentó, él es Skipper. Hace unos días, en una presentación al público, un niño le lastimó un ojo y aunque está prohibido darles de comer, las recomendaciones no fueron suficientes. Y accidentalmente un paquete de plástico muy resistente fue ingerido por su mamá, Skyri, quien luego de una terrible infección estomacal murió. Pablito enojado no concibió la idea de que en un lugar como este, donde los animales son apreciados por su belleza, pudieran ser lastimados. Este enojo le dio otra magnífica idea. Preguntó a Francisco a qué hora iniciaba el show de delfines y si habría comunicación con el público. Francisco, sin saber la intención de Pablito, en sus ojos percibió una fuerza y conciencia ambiental que él decidió apoyar. Pablito y Francisco se dirigieron a los megáfonos y desde allí rincón del acuario. Somos los animales únicos y valientes. Hoy en honor a Skyri no saldremos, recordando a ustedes que merecemos ser cuidados y que aquellos a quienes no les importa nuestro bienestar están equivocados, pues informamos que es gracias a nosotros que muchos de sus recursos vitales les son otorgados. Si nos extinguimos, ustedes tampoco sobrevivirán. Skipper, a través de la cristalina agua, miró a Pablito y con su aleta y una gran sonrisa le agradeció. Todos los asistentes indignados con la muerte de una querida delfín apoyaron y acudieron a tan contundente mensaje. Ideales con Pablito. Desde ese día a él se le brindó un pase especial de turismo por parte del acuario. Francisco, un animalista de corazón, vio en Pablito un gran líder que continuaría con el deseo de cuidar cada especie que habita nuestro planeta. Finalmente las vacaciones de Pablito, Ana y Joaquín debían regresar a continuar con sus actividades, pero definitivamente estas vacaciones serían inolvidables. Realmente inolvidable, como lo había afirmado Ana, pues el niño se trajo consigo 53 números de WhatsApp y varias invitaciones a diferentes lugares del mundo para conocer nuevas especies que requerirían de su ayuda, incluyendo algunos aportes económicos para su valiosa y valiente causa. Los padres de Pablito no podían sentirse más felices y orgullosos al tener un niño tan sabio y tan consciente de lo que está pasando actualmente con nuestros animales en peligro y la importancia de su existencia en el planeta para nuestra supervivencia y sustento diario. Pues no podemos olvidar que de ellos depende la variedad de ecosistemas con la que contamos actualmente y que poco a poco va desapareciendo por nuestra propia mano. ¡Qué grandiosa historia hemos escuchado! ¿No? Comenta con tu maestra, papá, mamá o algún adulto que tengas cerca los siguientes interrogantes. Para continuar viajando por el carrusel de las palabras. 1. Si te gustó el título de la historia, cuéntanos por qué. De no haberte gustado, ¿qué título le pondrías? 2. ¿Cómo inicia la historia? 3. ¿Qué hecho importante le ocurrió a Pablito en sus vacaciones? 4. ¿Te gustó el final de la historia? Sí, no, ¿por qué? 5. ¿Cuál fue el personaje más importante y por qué lo consideras? ¿Y qué otros personajes
encontraste en la historia. Ahora que ya consultaste con tu maestra y tus padres las preguntas, podemos concluir qué es un género narrativo. Este es un texto que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y en un lugar determinado. También vamos a conocer cuáles son las características del género narrativo. Y estas se distinguen por tener, primero, un narrador, el cual se encarga de contar el cuento. Él o ella puede estar presente como uno de los personajes o solo como el narrador. Segundo, los personajes son los que actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el cuento. Pueden ser los principales. Estos son los protagonistas sobre quién se centra el cuento. ¿Recuerdan? En el cuento Los animales tienen voz. ¿Quiénes eran los protagonistas? Por supuesto que sí, Pablito y su familia. Tercero, secundarios, quienes intervienen para el desarrollo del cuento, como los personajes que aparecían en el viaje de Pablito y su familia. ¿Sí los llegaste a identificar? Por supuesto que sí, el guía Francisco, quien les contó durante el recorrido de la visita cuáles eran los animales que se encontraban en peligro de extinción. Cuarto, el espacio. Es uno o varios lugares donde transcurre la historia del cuento. ¿Recuerdas el lugar donde sucedió el viaje que tuvo Pablito y su familia? Claro, en un lugar muy caliente, el cual era las Islas del Rosario, en la ciudad de Cartagena. Quinto, el tiempo. Es el momento o época donde ocurren los acontecimientos y puede ser lineal o cronológico, jugando con los hechos del pasado, del presente y del futuro. Te daré un ejemplo. En el pasado es algo que ocurrió ayer. El presente, una situación que ocurrió hoy. Y del futuro, algo que puede suceder mañana. ¿Cómo iniciar? Te diré cuáles son las partes más importantes a la hora de realizar tu propio cuento. El inicio, donde se presentan los personajes, el lugar, el tiempo y las acciones. Nudo, dónde y por qué se presenta el conflicto o el problema del cuento. De allí se toma forma y suceden los hechos más importantes. Y desenlace, se muestran los sentimientos de los personajes. En este final, debes sorprender al espectador que te está observando y escuchando. Aquí brindas un final que dé solución al conflicto que se presentó en el nudo. ¿Qué te parece si le preguntas a tu maestra o a tus padres cómo podrías llegar a realizar tu cuento? ¿Cómo sería ese inicio, el nudo y el desenlace? Ahora que ya sabes qué es un género narrativo y cuáles son sus partes, ¿qué te parece si empiezas a crear tu propio cuento, apoyándote del dibujo y teniendo en cuenta las características mencionadas? Bien, lo primero que quiero que hagas es que tomes una hoja y empieces a dibujar cómo te gustaría que fuera tu cuento. Quizás de magia, ¡ah! Terror, uy, no, amor o fantasía.
toma otra hoja y dibuja la cantidad de personajes de tu cuento. Podrían ser 2, 3, 4 o hasta 5. ¿Y cómo serían tus personajes? Pueden ser animales, personas o algún personaje diseñado por ti mismo. Algunos ejemplos podrían ser: de animales podrían ser el tiburón blanco, el oso polar o el rinoceronte blanco. Y de personas, quizás un piloto, un pirata o hasta un astronauta. Esto va a tu imaginación. Puedes elegir los personajes que a ti más te llamen la atención y más te gusten. Ahora elige el tiempo y el espacio para realizar tu cuento. Podría ser un tiempo verbal, hablando del pasado, del presente o del futuro. También un espacio adecuado podría ser la selva, un bosque, un parque, un lago o quizás una biblioteca. ¿Qué te parece si consultas con tu maestra qué tiempo podría ser el adecuado para tu cuento? ¿Y qué espacios serían increíbles para tu cuento? Con relación a los personajes que hayas elegido y a las ideas que hayas planteado. Toma otra hoja y dibuja la parte más importante de tu cuento. ¿Qué te parece si comentas con tus padres o con tu profesora la parte más interesante que se presentó en el conflicto o nudo de tu cuento? Ahora dibuja el desenlace de tu cuento, el cual dé solución al conflicto que se presentó en el nudo. Este debe ser maravilloso. Finalmente, revisa cómo quedó tu cuento. Cuando eso haya pasado, piensa en un título que le pondrías a aquel cuento que has creado, el cual llegue a ser apropiado. Antes de grabar tu narración del cuento en voz alta, te daremos unos tips muy importantes para que los tengas en cuenta. Cuida el lenguaje. Primero, emplea niveles de voces distintas al tuyo cuando los personajes lo precisen. Juega con diferentes tonos de voces según tus personajes. Por ejemplo, hola, hola, hola. Segundo, expresa con tu cuerpo. Puedes utilizar cada parte de tu cuerpo para representar lo que quieres narrar. ¿Qué te parece si utilizas las expresiones corporales y gestuales que te han enseñado en desarrollo del cuerpo para tu narración? Tercero, practica grabándote o que alguien más te escuche. De esta forma sabrás en qué puedes mejorar. Cuarto, trabaja en aquellos movimientos corporales que sientes que no puedes expresar bien. Ten una buena postura de tu cuerpo, mantente firme, muévete con tranquilidad en el espacio, refleja en tus gestos tranquilidad y mucha seguridad. Y quinto, procura no gritar de forma exagerada o con un tono bajo. Si exageras en la voz, te puedes dañar tus cuerdas vocales. Y si narras con un tono bajo, no se escuchará muy bien tu narración. Entonces, recuerda estos tips. Ahora te invitamos a que realices una grabación narrando el cuento que elaboraste. Si sigues estos pasos y tips, sin duda te surgirá un cuento narrativo muy asombroso y lleno de grandes aprendizajes. Ya lo verás. Te daremos un último consejo. Si notas que te salió mal el video, no te preocupes. Te invitamos a que realices una nueva grabación. Seguro que esta vez te saldrá muchísimo mejor. Vamos a revisar qué tal quedó tu historia con la siguiente rejilla. Miremos cada pregunta a evaluar en nuestra historia. Pero antes te enseñaré
cómo puedes responder la rejilla. Para cada pregunta encontrarás 3 opciones de respuesta: sí, no, comentarios por si necesitas explicar algo de tu historia. En cada pregunta responderás dependiendo de si tu historia cumple o no el requisito. Al responder, coloca la figura indicada como antes te lo expliqué. Ahora sí, comencemos a revisar nuestra historia. ¿Tu historia cuenta con un título interesante y llamativo? ¿Sí o no? ¿El título de tu historia está relacionado con tu narración? ¿Tu narración posee un personaje principal? Describes ampliamente cómo es el personaje principal y algunos personajes. ¿Tu historia cuenta con un espacio en el que suceden los hechos? ¿Describes claramente cómo es este espacio al narrar tu historia? La narración cuenta con un inicio llamativo en donde presentas cómo empieza tu historia. ¿Cuenta con un momento muy interesante o conflictivo? ¿Tu historia tiene una solución al conflicto que antes mencionaste o un desenlace de la historia? ¿Usas un tono de voz adecuado para expresar tu narración? ¿Usas distintas voces para que tu historia suene emocionante? ¿Te expresas con tranquilidad con tus gestos y movimientos? Cuando narras tu historia, ¿realizas pausas y mantienes un ritmo? ¿Vocalizas correctamente las palabras de tu historia? Ahora que ya revisaste tu historia, graba finalmente esa magnífica narración. Hemos aprendido mucho. Espero verlos nuevamente. Gracias chicos, nos vemos en otro capítulo del Carrusel de las Palabras.